El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús esta parábola por algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar, uno fariseo, otro publicano. El fariseo de pie oraba en su interior de esta manera: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, rapaces, injustos, adúlteros, ni tampoco como este publicano. Ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todas mis ganancias. En cambio, el publicano, manteniéndose a distancia, no se atrevía ni a alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador. Os digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado. Palabra del Señor. Las lecturas de esta tarde para iniciar este triduo, sobre todo la primera, tomada de la carta de San Pablo a los Colosenses, parecieran ser unos consejos muy prácticos de cómo en familia, y por eso hemos puesto bajo el patrocinio de la Sagrada Familia de Nazaret este comienzo del triduo parroquial, cómo cultivar y aprender las virtudes cuya suma, como un gran mosaico compuesto de muchas piezas, nos llevan a dibujar lo que es la forma propia de amar con ternura y con infinita paciencia que tiene Dios para con todos nosotros y que llamamos misericordia. Esa benevolencia, ese soportarse unos a otros, ese practicar el amor, entre otros muchos y varios consejos que nos transmite el apóstol Pablo, tienen que encontrar ya no en la perfecta Sagrada Familia de Nazaret, sino en cada una de las iglesias domésticas que formamos en el hogar, un lugar donde esto se practique, donde se haga vida esta misericordia. ¿Cómo hacer para que entonces en la familia cristiana podamos convertirlas en escuelas de misericordia? Donde ya no de un modo teórico la doctrina cristiana, la catequesis oficial, el magisterio, pueda aterrizar y hacerse carne. Y así como el comienzo del Evangelio de Juan dice que el Verbo se hizo carne para habitar entre nosotros, que estos gestos y palabras, que esta enseñanza de la Iglesia se haga carne y dé a luz en el estilo de vida y de ambiente, de ejercicio de la misericordia que practiquemos en la familia. Que un niño no tenga que ir a Misericordia 1, licenciatura en misericordia y doctorado en misericordia después, sino que viendo, por ejemplo, el trato entre sus papás, no exenta de dificultades y de problemas, ¿no? Pero hasta una pelea que sea misericordiosa, ¿no? Pueda hacer vida lo que esta serie de consejos paulinos hoy día nos recuerda. Que la palabra se haga carne, que la palabra escrita en la Escritura, que la palabra que hoy día predicamos se haga carne en la medida que la familia, insisto, se haga una escuela de misericordia. Un lugar privilegiado donde todos somos catequizandos. Y el único gran catequista, el Maestro de la Misericordia, nos tiene de aprendices y todos humildemente queremos empaparnos de esta manera de ser que es propia de Dios, pero de la cual nos declaramos los primeros discípulos misioneros.
deseosos de aprender. Uno podría preguntarse, en ese sentido, ¿de qué familia, de qué ambiente viene el publicano de la parábola? Que se siente humilde, pecador, que es consciente de su pequeñez, que seguramente fue muy perdonado en el hogar y que de sus propios errores encontró una escuela también para rectificar el rumbo, y por eso cada vez que erraba iba en esa actitud del que se sabe mísero a la sinagoga a orar, y dice el texto que ni siquiera se atrevía a alzar la vista y humildemente reconocía su flaqueza. Al igual que aquel hijo que llamamos pródigo en la parábola del Padre bueno, misericordioso, que reconoce su falta a lo lejos y decide volver junto a su Padre para pedirle perdón. Con esa actitud del que arrepentido recupera y enmienda el rumbo para rectificar y admitir que ha fallado. En cambio, el otro, el fariseo, uno podría decir, ¿y de qué familia viene el fariseo? De una familia donde lo que importa es la norma, el cumplimiento del deber. A lo mejor la doctrina, entre comillas, teórica de la misericordia se la sabía al dedillo, pero ¿y la práctica? Algo parecido nos decía el Evangelio del domingo recién pasado, ¿no? No basta a las peticiones de Dios con decir sí lo haré y después no. Más bien, quizás el camino del segundo, que aunque yerra, que al principio se resiste, pero finalmente reconoce que lo mejor que puede hacer es optar por la voluntad de Dios y hacer la vida. Quisiéramos suponer que en la familia del publicano existía esta paciencia, existía esta ternura de acoger al que yerra sin crucificarlo, de darle otra oportunidad, y en esa medida también tanto los padres como los hijos, conscientes de sus propias miserias, practicaban esta ternura y esta paciencia que es propia de Dios, pero de la cual nosotros queremos sin duda declararnos como perennes aprendices. No desde la justicia legalista, no de un moralismo teórico que juzga a otros tan hipócritamente como dirá Jesús, siendo que cada quien tiene también sendas vigas en su propio ojo. No se trata, por lo contrario, de un perdonazo mediocre. No se trata de quedarnos paralizados en el error, pero desde ese error asumido como una escuela de crecimiento, podemos sin duda caminar en esta misericordia que el Señor nos regala. Quisiéramos pedirle a San Bruno especialmente esta tarde que también nos ilumine de cómo hacer vida, no solo en cada pequeña familia que forma parte de esta familia más extendida, sino en la parroquia toda, cómo también declararnos aprendices y alumnos humildes en la escuela de la misericordia de Dios, de la que vivió y experimentó vivamente también nuestro patrono. Pidamos por la intercesión de la Sagrada Familia de Nazaret esta gracia para cada una de las familias aquí representadas, para cada una de las familias de la catequesis que en sus distintos ámbitos está liderando hoy día este primer día del triduo, y también a la distancia con la ayuda de los medios de comunicación, para cada una de las familias que sin duda se unen a esta Eucaristía, que también experimentan esa dificultad de no quedarse atrapadas solo en la mirada del fariseo respecto de la justicia, sino ojalá contagiadas en la mirada humilde y cabizbaja del publicano, pero que llega a orar sabiendo que en la sinagoga de su tiempo, para nosotros en la iglesia de Jesucristo, tienen lugar privilegiado los míseros. Y por eso estamos aquí, porque somos conscientes de nuestras fragilidades, pero también seguros que en el corazón de Dios hay una predilección por nosotros los míseros, y por eso confiamos a Él, a su infinita misericordia, que podamos también ser misericordiados, tratados con esta ternura y paciencia, para que podamos ser, primero en la familia y luego
en la familia extendida de la parroquia, instrumentos de su misericordia. Pero no una misericordia teórica, sino una experiencia de misericordia, ¿no? Vamos a cerrar nuestros ojos un momento al terminar la homilía, para que cada uno, volviendo a esa escuela de misericordia que es la familia, piense en alguna escena vivida recientemente o hace mucho, en la que se sintió por los demás miembros de su familia misericordiado. Es decir, en buen chileno, medida de pata nuestra, tuya, los demás te tuvieron paciencia, los demás te corrigieron pero con amor, y tú experimentaste a través de esos gestos de los tuyos, en el fondo, la ternura de Dios, que no recalcaba en tu herida, que te la ayudaba a reconocer, sí, pero que sobre todo te estimulaba a que rectificaras el rumbo y enmendaras. En silencio demos gracias al Señor, porque en esa experiencia concreta fuimos misericordiados, fuimos tratados con misericordia por nuestra propia familia, y eso ojalá nos estimule a acercarnos a Dios y al prójimo, más bien en la actitud humilde del publicano y no en la soberbia fanfarrona del fariseo de la parábola de hoy. Demos gracias al Señor.